paz de Cristo, hermanos. Amén. Ya se ha llegado el viernes, día de compartir de la palabra del Señor con todos ustedes. Y quisiera empezar con una pequeña oración para ponerme en la mano del Señor, para que el Señor sea quien tome el control de esta enseñanza y sea de edificación para ustedes como lo ha sido para mí. Amén. Les pido que me acompañen a hacer esta oración. Bendito y buen Dios, Dios de amor y misericordia. Te damos gracias, Padre Celestial, por este otro nuevo día más de vida que nos da, Señor Jesús. Por la vida y la salud, Señor Jesús, que nos da, Señor, te pedimos que nos sigas cuidando y guardando, Señor, de todos los peligros que hay por allá afuera, Señor, de las enfermedades que hay por allá afuera, Señor Jesús. A nosotros y nuestras familias, Señor, a nuestros hijos, a nuestros padres, Señor Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos sigas guardando y manteniendo en tu camino santo, Señor Jesús, y que nos sigas dando más de tu palabra, Señor, para poder seguir compartiendo con tu pueblo, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Y en esta noche ya, Señor, me pongo en tus manos, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, como en los cielos, también en la tierra, Señor. Que tú seas que tome control de esta enseñanza, Señor, y que tú pongas las palabras apropiadas, Señor, en mi boca para compartir con tu pueblo, Señor Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Y la enseñanza que he preparado para esta noche, ya es de noche, le he puesto: debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados. Dijo en una ocasión el apóstol Pablo en la segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8. Dice así la palabra del Señor, dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Y dice el verso 7, dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Gloria al Señor. Espero que todos amemos su venida. Amén. Qué hermoso es expresarse de esa manera, gloria al Señor, con esa libertad, con esa seguridad. Y yo creo que solo alguien que está preparado se puede expresar de esa manera, con esa sinceridad, y estar diciendo la verdad, gloria al Señor. Como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Estas palabras las dijo el apóstol Pablo, gloria al Señor, porque él ya había terminado su carrera, y él lo sabía muy bien, gloria al Señor. Por eso es que dijo en esa escritura que leímos: el tiempo de mi partida ha llegado. De alguna manera el Espíritu de Dios, que era el que le revelaba misterios y cosas al apóstol Pablo, le había hecho saber, le había hecho entender que el tiempo de su partida había llegado, y el apóstol Pablo lo sabía. Y aunque el tiempo de su partida, gloria al Señor, había llegado, lo que lo confortaba es, ¿qué cosa? Que él sabía que había peleado la buena batalla, y que él había terminado su carrera bien en el Señor, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque había perseverado fiel hasta el fin, gloria al Señor. Así como el Señor Jesús lo dijo en aquella ocasión en Mateo 24:13. Miren lo que nuestro Santo Maestro enseñaba o decía. Dice: pero el que persevere hasta el fin,
ese será salvo. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo terminó bien su carrera, gloria al Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué hago en esta noche? ¿Cómo terminarás tú tu carrera? ¿Cómo terminaré yo mi carrera? ¿Por qué pregunto esto? Porque muchos empiezan bien la carrera, pero muchos también terminan mal su carrera, gloria al Señor. Por ejemplo, el rey Salomón. El rey Salomón empezó bien su carrera, pero dice la escritura que cuando ya Salomón era anciano, terminó su carrera mal, gloria al Señor. También podemos ver otro ejemplo con el sacerdote Elí. El sacerdote Elí también empezó bien su carrera, pero cuando ya era anciano, terminó su carrera mal, gloria al Señor. Y ahora la pregunta es, ¿cómo iremos a terminar nosotros nuestra carrera cuando ya seamos viejos? Si es que el Señor nos deja llegar a viejos, gloria al Señor. Si empezamos bien, terminemos bien también, gloria al Señor. Fiel hasta la muerte. Amén. Fieles hasta el final. Y si alguien empezó mal, pues póngase a cuentas con el Señor para que pueda terminar su carrera bien, gloria al Señor. Aleluya. Dicho esto, eso fue simplemente la introducción. No es la enseñanza todavía, es la introducción simplemente. Y ahora sí vamos a entrar a la enseñanza de esta noche, gloria al Señor. Y voy a usar como escritura base esta hermosa escritura que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. Apúntela por allí, y si tiene su Biblia a la mano, habla su Biblia y vamos a leerla juntos. Y si por allí no tiene su Biblia, pues aquí la puede estar leyendo en la pantalla. Amén. Aleluya. Y vamos a empezar a leer la escritura por la honra y gloria del Señor. Dice así, desde el verso 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y miren lo que dice después: y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él, dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora, dice el Señor. Hermosa escritura, ¿no es amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor Jesús, a través de esta parábola, compara el reino de los cielos a 10 vírgenes, gloria al Señor. Y yo compararé estas 10 vírgenes con la iglesia.
es lo que representarán estas 10 vírgenes. Amén. La iglesia. Y dice que 5 de estas vírgenes eran insensatas y 5 prudentes. Amén. Miramos que en ese grupo de 10 había 2 clases de hermanas, por decirlo así. Las insensatas y las prudentes. Gloria al Señor. Como la iglesia también está compuesta de 2 clases de hermanos y hermanas, insensatos y prudentes. Alabado sea el Señor, no se pongan tan serios, amén. Y dice la Escritura que las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. El aceite representa bíblicamente la unción del Espíritu de Dios, amén. Quiere decir que 5 de estas vírgenes se preocuparon por llenarse del Espíritu de Dios. Y las otras 5 no se preocuparon por el Espíritu de Dios, gloria al Señor. Wow. Y así hay cristianos hoy en día todavía que algunos se preocupan por mantener el Espíritu de Dios dentro de ellos y a los otros no les importa mucho, no les preocupa, parece que les da o parece que se les hace igual, gloria al Señor. Así es de que, ¿de cuáles eres tú? Pregúntate a ti mismo. ¿Eres de los que les interesa tener el Espíritu de Dios o de los que no? ¿De cuáles eres tú? Como el rey David, dice la Escritura, o nos da a entender la Escritura, que el rey David se preocupaba por mantener el Espíritu de Dios en él, gloria al Señor. Por eso encontramos esta hermosa escritura en el Salmo 51, verso 11, un versículo pequeño, pero muy sincero. Miren qué palabras salieron del corazón del rey David. Dice la Escritura, decía el rey David, no me eches de tu presencia, le decía el rey David al Señor. Y más importante todavía decía, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. El rey David sabía la importancia de tener con él el Santo Espíritu de Dios. Por eso decía, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu, gloria al Señor. El apóstol Pablo escribió algo muy importante también para los que se preocupan de tener el Espíritu de Dios y la importancia de tener el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Y esta escritura está en el libro de Romanos, capítulo 8, del verso 9 al verso 11. Solo 3 versículos. Pero aquí en estos 3 versículos hay algo muy importante, muy interesante que nos debe de poner a meditar y a pensar, gloria al Señor. Dice así el apóstol Pablo, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Aleluya. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Amén. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, miren qué interesante, el tal no es de él. Esto es para que nos preocupe si es que no tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Dice el 10, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Aleluya. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Solo los que tienen el Espíritu de Dios vivirán para Dios, gloria al Señor. Vivirán para Cristo Jesús, con Cristo Jesús, gloria al Señor.
Amén. Los que tienen sus lámparas con aceite, gloria al Señor. Esos son los que están preparados. Si no estás preparado, ya es tiempo de que te prepares, gloria al Señor. Por eso le he puesto a esta enseñanza de esta noche, ya de esta tarde, debemos de estar preparados. Amén. Aleluya. Y quiero decirles que esta enseñanza fue primero para mí, pero yo quiero compartirla con ustedes, amén. Esta palabra fue primeramente para mí y quiero compartirla con ustedes. Amén. Debemos de estar preparados. ¿Por qué es tan importante que estemos preparados? Vamos a ver la importancia, a través de esta enseñanza, la importancia de estar preparados, gloria al Señor. De las 10 vírgenes, ¿cuáles son las que se fueron con el Señor? Los prudentes, los preparados. Dice en el versículo 10, las que estaban preparadas. ¿No es verdad? Amén. Amén. Las que se fueron con el Señor fueron las que estaban preparadas. Gloria al Señor. Cuando el Señor Jesús venga, solo se irán con Él los que estén preparados. Por eso es importante que debemos de estar preparados. Y ahora te pregunto, ¿cómo te encuentras tú ahora? ¿Estás preparado o te estás preparando? Aleluya. ¿Cómo estaban las 10 vírgenes? ¿Cómo estaban las 10 vírgenes? 5, dice la escritura que 5 se estaban preparando. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas. Ujú. Y las otras 5 ya estaban preparadas cuando el Señor vino. Amén. Entonces, no deberíamos de estar preparándonos porque estaríamos en peligro, gloria al Señor, sino que ya deberíamos de estar preparados. ¿Para qué? Para estar seguros. Mayormente todos aquellos que tenemos años en el camino del Señor, ya deberíamos de estar preparados. Gloria al Señor. Amén. Debemos de estar preparados. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de estar preparados, gloria al Señor? Porque no sabemos el día ni la hora Amén. cuando el Señor venga a quitarnos el espíritu de vida. Hay muchos hermanos que simplemente se bautizaron, pero no hubo una conversión en su vida. Simplemente se bautizaron, pero no se convirtieron con todo su corazón. Amén. Y he oído muchos testimonios de eso, gloria al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que se bautizaron, pero en realidad no hubo un cambio en su corazón, Una convicción. una convicción o un cambio total, quiere decir que no estaban preparados todavía. ¿Hasta cuándo están preparados? Hasta que hay un cambio total. Gloria al Señor. Amén. Espero me esté entendiendo. Amén. Entonces debemos de estar preparados, y una razón muy importante por la que debemos de estar preparados es porque, como acabo de decir, no sabemos el día ni la hora cuando el Señor venga a quitarnos el espíritu de vida. Dice en Eclesiastés capítulo 12, verso 7, alabado sea el Señor, hablando de cuando el cuerpo vuelva a la tierra, así como le dijo el Señor al hombre que el polvo volvería a la tierra porque de la tierra fue básicamente tomado. El cuerpo volvería al polvo porque del polvo fue tomado. Amén. Amén. Dice en Eclesiastés 12, 7, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era. Pero dice, y el espíritu, ¿de cuál espíritu está hablando? Del espíritu de vida, del espíritu de Dios. Dice, el espíritu volverá a Dios que lo dio. Amén.
Y no sabemos cuándo vaya a pasar esto en nosotros, en nuestras vidas. Por esta razón que no la sabemos, debemos de estar preparados, gloria al Señor. Y una buena razón para estarlo es porque dice la Escritura también en el libro de Samuel, dice que la muerte apenas está a un paso de nosotros, gloria al Señor. La muerte está a un paso tuyo, la muerte está a un paso mío, pero usted, por eso es que a veces usted ve que la persona se muere de un día para otro, gloria al Señor. Y hay algunos que dicen, pero si ayer todavía yo estaba hablando con el hermano, con la hermana y se miraba bien o estaba bien, y ya hoy me dijeron que murió. Se sorprende uno, se sorprenden ellos. Y es una razón para sorprenderse porque nadie se espera la muerte en ninguna hora, porque no sabemos cuándo nos va a llegar. Amén, gloria al Señor. Amén. Y por eso debemos de estar preparados. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Así es de que yo le invito a que ya no pierda más de su tiempo. Debemos de ponernos a cuentas con el Señor, gloria a Dios. El mismo Señor nos invita y nos pide que razonemos con Él. Miren lo que dice en el libro de Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías capítulo 1, verso 18 dice así, y aquí está hablando el mismo Señor. Dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Y dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Hay otra traducción que dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta o a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué nos pide y nos invita el Señor a ponernos a cuentas con Él? ¿Por qué será? Porque el Señor, que sabe todas las cosas, porque el Señor que conoce y sabe todas las cosas, sabe que hay personas que hicieron un pacto con Él, un pacto con Dios, cuando el día que se bautizaron y dijeron que prometían servirle al Señor todos los días de su vida, ¿no es cierto? Sí. Con todo su corazón. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la muerte. ¿Y qué está pasando? Que hoy en día aquellos que hicieron ese pacto, aquellos que hicieron esa promesa, ya no van a la iglesia. Ni siquiera leen la Biblia en casa. Mucho menos estudian la Biblia, gloria al Señor. Porque son y están como las vírgenes insensatas, gloria al Señor, que al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, por lo tanto no están preparadas, no están preparados. También hay muchas parejas que viven juntas y ya tienen hijos, gloria al Señor, y no se han casado, ni se han presentado delante del Señor, delante de Dios. Y ellos saben que están viviendo una vida en fornicación, gloria al Señor. Y la palabra de Dios dice que ningún fornicario entrará en el reino de Dios. Amén. Dice Efesios 5:5. Voy a releer la Reina Valera. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, dice la Reina Valera. En la otra traducción dice inmoral, pero se refiere a eso. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
ningún inmoral, ningún fornicario. Y también en el libro de Apocalipsis nos dice que los fornicarios son comparados con los perros, gloria al Señor. Y dice que los perros, junto con los fornicarios, estarán fuera de la santa ciudad. Miren lo que dice Apocalipsis 22:15. Dice, voy a leer otra vez la Reina Valera. Dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, en algunas dicen los inmorales, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pero mire cómo dice, mas los perros estarán fuera y también los fornicarios, los hechiceros, los homicidios, los idólatras. ¿Fuera de dónde? De la santa ciudad. Si lee más para atrás, verá que está hablando de la santa ciudad. Estos también son como las 5 vírgenes insensatas, que al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo y tampoco están preparadas o preparados. Necesitan ponerse a cuentas con Dios para poder estar preparados. Gloria al Señor. ¿Por qué es necesario ponernos a cuenta con el Señor? Están dejando pasar el tiempo y no saben que la muerte está a un paso de ustedes o de ellos. Y en vez de preparar su vida espiritual, se están ocupando en las cosas materiales, gloria al Señor. Y ya es tiempo de ponerse a cuentas con Dios, gloria al Señor, antes de que sea demasiado tarde. No les vaya a pasar como aquel hombre que ocupó su vida en las cosas materiales. Y miren lo que le dijo el Señor. Lucas 12, verso 20. Este hombre se preocupó más por lo material, destruyendo y construyendo, gloria al Señor. Y miren lo que le dijo el Señor. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche reclaman tu alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Hay otra traducción que dice así, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Necesitan ponerse a cuentas con Dios, gloria al Señor, para poder estar preparados. Y no vayan a decir que no tienen tiempo. Amén. Muchos usan como excusa que es que no tengo tiempo. Claro que hay tiempo, gloria al Señor. Si no hubiera tiempo, entonces la Biblia estaría equivocada, porque en la Biblia dice que para todo hay tiempo. Y que todo tiene su tiempo, gloria al Señor. Dice Eclesiastés capítulo 3, verso 1 y 2. Esta escritura quita esa excusa de que no tenemos tiempo. Dice Eclesiastés capítulo 3, verso 1 y 2, dice, hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso debajo del cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Amén. Hay un tiempo señalado para todo. Amén. Entonces, si hay tiempo. Si usted no tiene tiempo es porque usted no hace el tiempo, pero si hay tiempo, gloria al Señor. Dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. A muchos les preocupa la muerte, gloria al Señor. Y déjeme decirle que no se debe de preocupar a usted mucho por la muerte. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir, quieramos o no, todos vamos a morir, gloria al Señor. Así está establecido en la palabra de Dios, así está escrito.
y todos vamos a morir, así es de que de morir no se preocupe. Dice en Hebreos 9:27. Dice, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está decretado por Dios que el hombre y la mujer mueran una sola vez. Quiere decir que de esto no nos podemos escapar. Así es que no se debe de preocupar por esto, gloria al Señor, de morir. Que no te preocupe la muerte, porque todos vamos a morir. Lo que sí te debe de preocupar a ti y a mí es estar preparado Amén. para el día de la muerte. De eso sí te debes de preocupar, gloria al Señor. Debes de estar preparado para el día que vengan a pedir tu alma, gloria al Señor. Si tú estás preparado para el día de la muerte, tu muerte no será una pérdida, gloria al Señor, sino será una ganancia. Así lo dice el apóstol Pablo cuando dijo en Filipenses capítulo 1, verso 21. Miren de qué manera tan especial se expresó Amén. el apóstol Pablo. Dice en Filipenses 1, 21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si tú estás preparado para el día de la muerte, tu muerte no es una pérdida, sino es una ganancia para ti. Porque dice, para mí el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Amén. Amén. Aleluya. Es ganancia el morir si es que estás preparado. Si no estás preparado, tristemente va a ser una pérdida para ti. Así de que no te preocupe el morir, sino el de si estar preparado para ese día. Porque la muerte de los santos, hablando de los preparados, aún para el Señor es algo de mucha estima, gloria al Señor. Miren lo que dice el Salmo 116, verso 15. Salmo 116, verso 15 dice así: estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Cuando un hermano muere y este hermano estaba preparado, eso es algo que Dios estima muchísimo, gloria al Señor. Es algo agradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ese hermano que estaba preparado, gloria al Señor, podrá estar con el Señor a su lado para siempre jamás, por los siglos de los siglos, gloria al Señor. Debemos de estar preparados, gloria al Señor. Porque si el Señor viene y aún estamos vivos, cuando el Señor venga, dice la Escritura, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, gloria al Señor. Miren cómo dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. Dice, he aquí, os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros, hablando de los que estemos vivos, seremos transformados. Aleluya. Pero se dieron cuenta qué tanto tiempo se necesitará para
La transformación, dice, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tanto tiempo se necesita o se toma para abrir y cerrar los ojos? No. Una parpadeada, ¿verdad? Amén. Amén. Seremos Aleluya. transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura. Ahora la pregunta aquí es, ¿quiénes serán transformados en un abrir y cerrar de ojos? ¿Todos? No. ¿O los que estén preparados? Amén. Aleluya. ¿Quiénes cree usted que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos? ¿Todos? ¿O los que estén preparados? ¿Ve por qué es tan importante que estemos preparados? Muchos quieren ponerse a cuentas con el Señor. ¿Cuándo? Dicen, yo con que me ponga a cuentas a la hora de mi muerte, con eso voy a estar bien, voy a estar a gusto. Con que me ponga a cuentas en el momento final. He oído por allí esa clase de expresión. Amén. Y yo le pregunto, pero si en 5 o en 10 años no les alcanzó para ponerse a cuentas con el Señor, ¿creen que en un abrir y cerrar de ojos tendrán suficiente tiempo para ponerse a cuentas con el Señor? Amén. Mediten esto. Si en 10, 15 o 20 años no les alcanzó el tiempo para ponerse a cuentas con Dios, ¿ustedes creen que cuando Él venga en un abrir y cerrar de ojos tendrán el tiempo suficiente para ponerse a cuentas con Dios? No. No tendrán el tiempo suficiente, sino que debemos de estar preparados ya, Amén. Aleluya. ahora. Gloria al Señor. Dice el versículo 10 de la escritura de Mateo 25, dice, y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Debemos de estar preparados ya. Solo los que estén preparados entrarán con el Señor al banquete de las bodas. ¿De cuáles bodas estoy hablando? De las bodas del Cordero. Amén. Aleluya. Y dice, y se cerrará la puerta. Gloria al Señor. El apóstol Juan tuvo el privilegio de ser llevado en el Espíritu hasta el tiempo del futuro. Y se le mostró el acontecimiento de las bodas del Cordero, gloria al Señor. Y escuchó algo muy importante que quiero compartir, que encaja muy bien con la enseñanza de esta noche. Y quiero que la leamos juntos, gloria al Señor. Y esta escritura se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 al 9. Dice así la santa palabra de Dios. Dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria. Porque las bodas del Cordero han llegado. ¿Y qué dice después? Y su esposa se está preparando. ¿O cómo dice ahí? Preparado. Dice, y su esposa se ha preparado. Aleluya. No dice que se está preparando. Se ha preparado. Dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aleluya. Palabras fuertes, gloria al Señor. Palabras de las que no tenemos que dudar porque son, dice, palabras verdaderas de Dios. Entonces, debemos de estar preparados, porque solo los preparados son bienaventurados y estarán invitados a las bodas del Cordero.
Y estas son palabras verdaderas de Dios mismo. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Amén, aleluya. Ya casi para terminar, miren lo que dice Mateo 25, 31 al 34. Debemos de estar preparados. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Dice el verso 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y miren lo que acontecerá. Y separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gloria al Señor. Aquí las ovejas representan a los cristianos que están preparados, Amén. a los que están listos, esperando a su Señor y Dios. Esos son los que representan a las ovejitas. Y a esos que están preparados, listos, el Señor les dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero aquí está hablando de otro grupito, de los cabritos. Y los cabritos representan a los creyentes que no se prepararon y que no estaban listos. Y miren lo que les dirá el Señor a este otro grupo de su izquierda. Dice en el verso 41, dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Los que no estén preparados, gloria al Señor, serán malditos para siempre. ¿Usted quiere ser una alma, un ser maldito por Dios para siempre? No. Yo creo que no. Nadie quisiera ser un ser viviente maldito por Dios. Los que no están preparados, escúchenme bien, los que no estén preparados serán malditos para siempre y su eternidad la pasarán en el lago de fuego eterno que ha sido preparado, dice la Escritura, para el diablo y sus ángeles. Gloria al Señor. Por eso es necesario que estemos preparados. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Dice en el verso 11 del mismo capítulo 25, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Después vinieron también las otras vírgenes. Ya vinieron cuando era demasiado tarde. Y dice que llegaron diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y se acuerdan de lo que enseñaba nuestro Señor Jesús? Amén, aleluya. Vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús enseñaba en sus enseñanzas. Mateo 7:21. Y vamos a ver lo que les decía a los que le llaman Señor, Señor. Voy a leer una vez más el verso 11, mientras ponen el otro verso. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y miren lo que el Señor Jesús enseñaba. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? La voluntad de Dios es que estés preparado para el día de la muerte, para cuando Él venga. Él quiere que cuando Él venga te encuentre preparado, no preparándote, no, preparado. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Dice en el verso 12, pero respondiendo Él, dijo, en verdad os digo que no os conozco. Qué palabras tan duras, gloria al Señor. Cuando el Señor no te reconozca, te vas a lamentar toda la eternidad, gloria al Señor. Y llorarás, déjame decirte, amargamente, pero ya será demasiado tarde. Ahorita es el tiempo de ponerte a cuentas con Dios. Y prepárate, porque debemos de estar preparados, gloria al Señor. Dice Mateo 13, 49 y 50, ya para terminar. Con esta escritura terminamos. Mateo 13, 49 y 50. Dice así la palabra del Señor. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y arrojarán en el horno de fuego, y los arrojarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Una vez más dice, así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Gloria al Señor. Aquí en esta escritura, una vez más, los malos representan a los que no están preparados. Y los justos representan a los que están preparados. Gloria al Señor. Y dice que los ángeles de Dios sacarán a los que no estuvieron preparados y los echarán en el horno de fuego. Gloria al Señor. Que es el lago de fuego, donde hay fuego y azufre, donde será para los que sean echados allí el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué crujirán los dientes? De dolor, del ardor. Amén. Y ese va a ser un tormento eterno, gloria al Señor, que el Señor nos libre de eso, gloria al Señor. Amén, aleluya. Por eso es tan importante de estar preparados. Si usted no quiere pasar una eternidad en el lago de fuego y azufre con Satanás y sus ángeles, entonces debe de estar preparado para cuando llegue el día de su partida o para cuando venga el Señor si viene antes. Amén, aleluya. Este es el mensaje que el Señor me dio para esta tarde, para esta noche. Espero que les sea de bendición a usted como lo ha sido para mí. Y no se olvide que debemos de estar preparados. No deberíamos de estar preparándonos, deberemos de estar preparados ya, porque ¿qué tal si mañana es nuestro último día y usted todavía no está preparado? Va a ser un gran lamento, gloria al Señor. Sin embargo, si ya estamos preparados y el día de mañana es nuestro último día, gloria al Señor, será ganancia para nosotros, como dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a poder estar con el Señor para siempre. Amén. Bueno, de mi parte Dios les bendiga. Sigan orando por mí, por mi esposa, por el pastor y su esposa que hoy no están aquí. Y vamos a hacer una oración para así quedar despedidos. Y si Dios nos permite, ojalá que ya esté de regreso nuestro pastor para el domingo y también sea otro servicio de bendición. Amén. Amén, aleluya. Acompáñame a orar, gloria al Señor, para que el Señor los bendiga. Bendito y buen Dios, lleno de amor y misericordia.
Gracias, Señor, por esta palabra que me has dado en esta tarde, Señor, en esta noche. Te pido, Señor, que sea de bendición para todo aquel que la pueda escuchar, Señor, y puedas abrirles el entendimiento, que a través de esta enseñanza puedas tocar su corazón y que puedan despertar, Señor, de ese endormecimiento, Señor, para que se preparen para tu venida, Señor, para que se preparen para el día final, si es que viene primero, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, nos sigas manteniendo en tu camino, Señor Jesús. Y te pido, Señor, que sea de mucha, mucha bendición esta enseñanza para todo aquel que la pueda escuchar y ojalá que aquel que la escuche la pueda compartir con alguien más para que también le sea de bendición, gloria al Señor. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesucristo, Señor. Te pedimos por nuestro pastor que los cuide, a él y a su esposa donde quiera que están y los trae de regreso con todo bien, Señor Jesús. Gracias te doy por mis padres, Señor, que ya regresaron de México, Señor, con todo bien. Gracias porque los cuidaste por el camino, Señor. Te doy muchas gracias, Señor Jesús. Y amén y amén, Señor Jesús. El pueblo de Dios dice, Amén, aleluya. amén y amén. Así quedamos despedidos. Les amo en amor del Señor y Dios los bendiga.